Hola, soy Eurovera, estudiante de medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y este es mi trabajo autónomo de la Cátedra de Anatomía Sistemática que nos imparte la doctora Amelia Arteaga Mendoza en primero C. Nervios del miembro superior. El miembro superior está completamente inervado por los ramos del plexo braquial. El plexo braquial está formado por las comunicaciones de los ramos anteriores de los 4 últimos nervios cervicales, es decir, el quinto, sexto, séptimo y octavo nervios cervicales y el primer nervio torácico. La constitución del plexo braquial está formada de la siguiente manera. El ramo anterior del quinto nervio cervical recibe primero una comunicación del cuarto y luego se une al sexto para formar un tronco voluminoso que este es denominado el tronco superior. El séptimo nervio cervical queda independiente y forma el tronco medio. El octavo nervio cervical se une a un grueso ramo del primer nervio torácico y de esta unión resulta el tronco inferior. Cada uno de estos troncos se divide en una división posterior y una división anterior. Las tres divisiones posteriores de los troncos se unen y forman un tronco voluminoso, denominado fascículo posterior, que este se divide en la fosa axilar en dos ramos terminales, el nervio axilar y el nervio radial. La división anterior del tronco superior se une a la división anterior del tronco medio. De ello resulta el fascículo lateral, del que se origina el nervio musculocutáneo, del que hablaremos más adelante. Lo que resta del fascículo lateral constituye la raíz del nervio mediano y por último, la división anterior del tronco inferior forma por sí sola el fascículo medial, el cual después de originar los nervios cutáneo medial del antebrazo y cubital se convierte en la raíz media del nervio mediano, el cual se une a la raíz lateral anteriormente a la arteria axilar para formar el nervio mediano. El plexo atraviesa primero inferior y lateral del cuello y a continuación penetra en la región axilar. Los tres fascículos dan origen a sus ramos terminales en la fosa axilar a la altura de la articulación del hombro, posteriormente al músculo pectoral menor. Distribución del plexo braquial. Los ramos del plexo braquial se dividen en colaterales y terminales. Los ramos colaterales se hallan todos destinados a los músculos del hombro y la región axilar, y se distinguen ramos anteriores y ramos posteriores. Los ramos colaterales anteriores se trata de tres nervios que dirigen respectivamente a los tres músculos de la pared anterior de la axila, los músculos pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. El nombre de estos ramos colaterales anteriores es nervio pectoral lateral, nervio pectoral medial y nervio subclavio. Los ramos colaterales posteriores están destinados a los músculos posteriores del hombro y a los músculos elevador de la escápula y romboides. Estos nervios son el nervio supraescapular, nervio subescapular superior, nervio subescapular inferior, nervio tóraco-dorsal, nervio del músculo redondo mayor, nervio torácico largo y nervio dorsal de la escápula. Los ramos terminales del plexo braquial son 7 y pueden repartirse en dos grupos, anterior y posterior, según nazcan de los fascículos lateral o medial o del fascículo posterior. Estos son músculo cutáneo, mediano, cutáneo medial del antebrazo, cutáneo medial del brazo y cubital. El posterior está formado por los nervios axilar y radial. Ahora les voy a hablar del nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo nace del fascículo lateral y lateralmente de la arteria axilar. Las fibras que lo constituyen proceden de los nervios cervicales quinto y sexto. El nervio musculocutáneo se dirige oblicuamente en sentido inferior y lateral hasta la fosa del codo, donde se divide en sus ramos terminales. En sus ramos colaterales, unos son sensitivos y vasomotores, se denominan nervio diaficiario del húmero y nervios musculares. Otros son motores y están destinados a los tres músculos de la región anterior del brazo. Estos son nervio del músculo coracobraquial, nervio del músculo bíceps braquial y nervio del músculo braquial. Sus ramos terminales. Después de haber atravesado la fascia del brazo, el nervio musculocutáneo, convertido en un nervio superficial, proporciona algunos filetes nerviosos a los tegumentos de la fosa del codo y después se divide medialmente a la vena cefálica en dos ramos terminales, uno anterior y uno posterior. El ramo anterior proporciona numerosos filetes a la piel de la región anterolateral del antebrazo y en el carpo proporciona un ramo profundo. En su ramo posterior terminan los tegumentos de la región posterolateral del antebrazo. Este nervio, durante su trayecto, tiene comunicaciones con el nervio mediano, el nervio cutáneo medial del antebrazo, el nervio radial y el nervio cubital.
Ahora les voy a hablar del nervio mediano. El nervio mediano está formado por dos raíces, una lateral y otra medial. La raíz lateral nace junto con el nervio musculocutáneo del fascículo lateral. La raíz medial constituye el más inferior de los ramos terminales del fascículo medial. El nervio mediano atraviesa la parte inferior de la fosa axilar, desciende sobre la cara medial del brazo y el surco bicipital medial de la fosa del codo y alcanza el eje vertical medio del antebrazo. Desciende verticalmente a lo largo de la línea media del antebrazo, pasa profundo al retináculo de los músculos flexores y llega a la palma de la mano, donde se divide en sus ramos terminales. Este nervio, durante su trayecto, tiene relaciones en la fosa axilar, en el brazo, en la fosa del codo, en el antebrazo y en el carpo. Sus ramos colaterales, en el brazo, el nervio mediano origina un ramo vascular para la arteria braquial y un ramo articular para la articulación del codo. Todos los demás ramos colaterales del nervio nacen de la fosa del codo o del antebrazo. Están destinados a los músculos anteriores del antebrazo, con excepción del músculo flexor cubital del carpo y de los dos fascículos mediales del músculo flexor profundo de los dedos. El nervio mediano proporciona también en la parte inferior del antebrazo un ramo cutáneo destinado a la palma de la mano, denominado ramo palmar del nervio mediano. Estos ramos colaterales son el ramo articular, el nervio superior del músculo pronador redondo, el nervio de los músculos epicondilios mediales, nervios de los músculos flexor profundo y pronador cuadrado y el ramo palmar del nervio mediano. Ahora, en sus ramos terminales, el nervio mediano se divide inferiormente y posterior a la parte inferior del retináculo de los músculos flexores, en 5 ramos terminales. Estos 5 ramos nacen por medio de troncos distintos. El lateral proporciona los 3 primeros y el medial proporciona los 2 últimos. Estos son: primer ramo, ramo tenar o nervio digital palmar; segundo ramo, o nervio digital palmar lateral del pulgar; tercer ramo, o nervio digital palmar común del primer espacio interóseo; cuarto ramo, o nervio digital palmar común del segundo espacio interóseo; quinto ramo, o nervio digital palmar común del tercer espacio interóseo; y los nervios digitales palmares propios. Este nervio, durante todo su trayecto, tiene comunicaciones con el nervio musculocutáneo, con el nervio cubital y con el nervio radial. Ahora voy a hablar del nervio cubital. El nervio cubital nace del fascículo medial, que termina constituyendo este nervio y la raíz medial del nervio mediano. Sus fibras parten del octavo nervio cervical y del primer nervio torácico. El nervio cubital desciende del brazo oblicuamente, pasa posterior al epicóndilo medial, se dirige inferior y anteriormente y discurre al lado anteromedial del antebrazo, hasta el borde lateral del hueso pisiforme. Inferior a este hueso se divide en sus ramos terminales. Este nervio, durante todo su trayecto, tiene relaciones en la fosa axilar, en el brazo, en el codo, en el antebrazo y en el carpo. En sus ramos colaterales, en el brazo, el nervio cubital no origina ningún ramo colateral. En el codo y en el antebrazo, sin embargo, proporciona ramos articulares, ramos musculares, ramo de la arteria cubital y ramo dorsal o el nervio cubital. En sus ramos terminales, el nervio cubital se divide inferior y lateralmente al hueso pisiforme, en 2 ramos terminales, uno superficial y otro profundo. El ramo superficial proporciona un pequeño ramo que inerva el músculo palmar corto, y el ramo profundo inerva los músculos del meñique, el aductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Al pasar anteriormente a los músculos interóseos, proporciona a la altura de cada uno de los espacios interóseos un ramo nervioso. Este nervio, durante todo su trayecto, tiene comunicaciones con el nervio mediano, con el nervio cutáneo medial del antebrazo y con el nervio radial. Ahora seguimos con el nervio cutáneo medial del antebrazo. El nervio cutáneo medial del antebrazo nace del fascículo medial del plexo braquial, un poco superiormente al origen del nervio cubital. Las fibras proceden del octavo nervio cervical y del primer nervio torácico. El nervio cutáneo medial del antebrazo desciende medialmente a la arteria axilar y se dirige anteriormente de forma progresiva. Se sitúa anterior y después medial al nervio cubital y anterior a la vena axilar. Se convierte en superficial, y este no tarda en dividirse en sus 2 ramos terminales.
En sus ramos colaterales, en la base de la axila se origina el ramo cutáneo medial del brazo, que se ramifica en los tegumentos de la región medial del brazo. Y en sus ramos terminales, el nervio cutáneo medial del antebrazo se divide un poco superiormente al epicóndilo medial en dos ramos terminales, uno anterior y uno posterior. El ramo anterior se divide en dos o en tres ramos. Después descienden hasta el carpo, inerva los tegumentos del antebrazo. El ramo posterior se distribuye en la piel de la parte posteromedial del antebrazo. Y este nervio, en su trayecto, tiene comunicaciones con el nervio cutáneo medial superior del brazo y el nervio cutáneo medial del brazo. El nervio cutáneo medial del brazo. El nervio cutáneo medial del brazo se origina del fascículo medial un poco superior al nervio cutáneo medial del antebrazo y sus fibras proceden del primer nervio torácico. Está situado en su origen posterior y medial a la arteria axilar. Se dirige inferior y medialmente, cruza posterior o anterior a la vena axilar y desciende medialmente a ella. Su trayecto es corto, puesto que se comunica en la axila con el nervio intercostobraquial y engrosado a sus fibras de este nervio desciende y atraviesa la fascia del brazo en la parte superior y sigue todo este trayecto subcutáneo por la cara media del antebrazo hasta el epicóndilo medial. De su distribución, podemos decir que el nervio cutáneo medial del brazo se ramifica en los tegumentos de la base de la axila y de la región medial del brazo. Posteriormente, las ramificaciones del nervio cutáneo medial del brazo. Este nervio, durante todo su trayecto, tiene comunicaciones con los nervios terminales del nervio cutáneo posterior del brazo, del nervio radial, con el nervio intercostobraquial y con el nervio cutáneo medial del antebrazo. Ahora voy a hablar del nervio axilar. El nervio axilar es el ramo terminal lateral del fascículo posterior del plexo braquial. Las fibras que lo constituyen proceden de los nervios cervicales quinto y sexto. El nervio axilar está situado en su origen lateral al nervio radial, posterior a la arteria axilar y anterior al músculo subescapular. Se dirige inferior y lateralmente y se reúne con la arteria circunfleja humeral posterior en el borde inferior del músculo subescapular. El nervio axilar atraviesa el espacio cuadrangular inferior a la cápsula articular del hombro, bordea el cuello quirúrgico del húmero y alcanza así la cara profunda del músculo deltoides, donde este nervio termina. En sus ramos colaterales tenemos los ramos articulares, que generalmente son dos, que se dirigen a la parte anterior e inferior de la cápsula articular del hombro. También tenemos el ramo del músculo subescapular, el nervio del músculo redondo menor y el nervio cutáneo lateral superior del brazo. En sus ramos terminales, el nervio axilar se divide en dos ramos terminales principales, los cuales a su vez proporcionan numerosos ramos que penetran el músculo deltoide, todo esto por su cara profunda. Durante todo el trayecto este nervio tiene comunicaciones con el nervio cutáneo medial del antebrazo y con el nervio cutáneo lateral inferior del brazo del nervio radial. Por último, hablar del nervio radial. El nervio radial es continuación del fascículo posterior del plexo braquial, del origen del nervio axilar. Sus fibras proceden de los nervios cervicales sexto, séptimo, octavo y del primer nervio torácico. El nervio radial atraviesa verticalmente la parte inferior de la fosa axilar. Una vez alcanza el brazo, se dirige inferior, posterior y lateralmente y bordea el surco del nervio radial del húmero, en la cara posterior de este mismo hueso. Discurre luego en el fondo del surco bicipital lateral de la fosa del codo, hasta las proximidades de la interlínea articular, donde se divide ya en sus ramos terminales. Durante todo el trayecto de este nervio encontramos relaciones en la fosa axilar, en el brazo y en el codo. En sus ramos colaterales tenemos el nervio cutáneo posterior del brazo, el nervio de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, el nervio de la cabeza media del músculo tríceps braquial, el nervio de la cabeza medial del músculo tríceps braquial y del músculo anconio, el nervio de la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, el nervio cutáneo posterior del antebrazo, el nervio del músculo braquial, el nervio del músculo braquirradial y el nervio del músculo extensor radial del carpo. Y por último, en sus ramos terminales del nervio radial son dos.
uno superficial sensitivo y otro profundo motor. El ramo superficial o el sensitivo se divide superior al extremo inferior del radio en tres ramos: lateral, medial y medio. El ramo lateral proporciona un filete tenar y se convierte en el nervio digital dorsal lateral del dedo pulgar. El ramo medio se subdivide en dos ramos secundarios. Uno es el nervio digital dorsal medial del dedo pulgar y el otro se ramifica en la parte lateral de la cara dorsal de la falange proximal del dedo índice. Y por último, el ramo medial también se subdivide en dos ramos. Estos inervan la parte medial de la cara dorsal de la falange proximal del dedo índice y la parte lateral de la cara dorsal de la falange proximal del dedo medio. En su ramo profundo, proporciona cerca de su origen un ramo al músculo extensor radial. El ramo profundo proporciona cerca de su origen un ramo al músculo extensor radial corto del carpo. El ramo profundo emerge del músculo supinador, se sitúa luego entre los dos planos musculares de la región anterobraquial posterior, donde origina ramos posteriores para los músculos extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del carpo, y ramos anteriores para los músculos aductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. El ramo profundo, considerablemente ya reducido, después de haber proporcionado todos estos ramos colaterales que les mencioné, desciende entre los planos musculares, penetra en la corredera osteofibrosa del músculo extensor de los dedos y se ramifica en la cara dorsal de la articulación radiocarpiana y del carpo. Este nervio terminal es el nervio interóseo posterior. Durante todo el trayecto de este nervio tiene comunicaciones con el nervio cutáneo medial del antebrazo, con el nervio músculo cutáneo, con el ramo palmar del nervio mediano y con el nervio cubital en la cara dorsal de la mano. Muchas gracias por su atención.